Bien, jóvenes, vamos a resolver el ejercicio número 1. En un triángulo ABC, como observan ahí, hay un par de bisectrices, AE y CE. ¿De acuerdo? Se van a cortar en el punto E llamado incentro. Tenemos acá un triangulito donde EF es igual a DF, o sea, el triángulo es isósceles. También al ser EF igual a FC, también se forma un triángulo llamado isósceles. Considerando el ángulo ABC de 98, te piden calcular el valor de X. ¿Ya? Entonces vamos a la resolución del problema. Este angulito mide, según el texto del problema, 98. Entonces vamos a agregarle 98 grados. Ahí está. Además, hay 3 segmentos que son de la misma medida. EF, DF y FC. Si ustedes observan ahí, se ha formado un par de triángulos isósceles. El EFC y el DEF. Entonces, lo primero que deben hacer es colocar los valores de cada uno de los ángulos. Como por ejemplo, este sería el valor de teta. ¿De acuerdo? Porque EFC sería isósceles. El ángulo externo F de este triangulito sería el doble, teta más teta, sería 2 teta. Ahí está. Muy bien hasta ahí. Luego, podemos considerar, por ejemplo, este angulito D, que viene a ser la suma de alfa y X. Alfa más X te da este angulito. Por lo tanto, colocamos ahí alfa más X. Pero el ángulo de arriba también vendría a ser, ¿ya? Este angulito de acá también sería alfa más X. ¿Por qué? Porque el triángulo DEF es isósceles. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí nomás podemos plantear dos ecuaciones. Vamos con la primera ecuación. En el triángulo ABC, ¿qué podemos afirmar? 2 alfa más 2 teta más 98 te resulta 180 grados. Entonces sería acá 2 alfa, ¿ya? Más 2 teta. A eso le tienes que agregar 98 e igualarlo a 180 grados. Esto viene a ser el primer teorema en el triángulo ABC. ¿Ya? Entonces de aquí, ustedes fácilmente deducen, pasando a la restada, sacando la mitad, que el doble de alfa más el doble de teta, eso te va a resultar 82. Y por supuesto de acá fácilmente puede deducir que alfa más el valor de teta
te resulta 41. Listo. Ahora, segunda ecuación, tendrías que hacer esta. En el triángulo DEF, solamente en ese DEF, alfa más X, o sea, 2 veces alfa más X, porque es así, ¿ya? 2 veces alfa más X sumado con 2 teta. Esto también te va a resultar ¿cuánto? Te va a resultar 180 grados. ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar simplemente la mitad. Y cuando saques la mitad, obviamente vas a obtener alfa, ¿sí? Muy bien. Sumado con X, o con teta también puede ser, por supuesto. ¿Por qué no? Puede ser teta. Y sumado finalmente con X, esto te va a resultar la mitad, o sea, 90 grados. Pero como alfa más teta, aquí lo tienes, es 41. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión a que llegamos sería que X sería igual, muy bien, como ustedes ya lo dijeron, 49 grados. Ese viene a ser la solución del problema y la clave de este ejercicio, por supuesto, es la D. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 2. En el esquema, el triángulo ABC es equilátero. La medida del ángulo BEC, 60 grados. El segmento BE también mide 2 raíz de 3. Te piden hallar el valor de AD. Muy joven, vamos a resolver. Primeramente, ABC es equilátero. Si es equilátero, las medidas de sus 3 lados tienen que ser iguales. O sea, además de ello, las medidas angulares son de 60, como ustedes bien saben. Por lo tanto, le vamos a agregar 60 grados a cada uno. Muy bien. Pero además el ángulo BS es 60. ¿Eso qué indica? Que hay que agregar a esta medida el número de 60 grados. Muy bien. Además afirman que BE mide 2 raíz de 3. Entonces aquí vamos a colocar el valor de 2 raíz de 3. ¿Ya? Muy bien. Ahí lo tenemos. Como ustedes comprenderán, el tema es de congruencia. La idea es cómo resolverlo, ¿no? Muy bien, te piden calcular el valor de AD. Entonces colocamos aquí una letra X, indicando que es el incógnito. Bien. La idea es la siguiente, jóvenes. Relacionar mediante congruencia valores angulares para que puedan determinar el valor de X. Entonces, una de las ideas que se tiene es que se debe trazar una perpendicular de B a C. Es más o menos como una alturita, ¿no? ¿Con qué objeto? Primero, con el objeto de encontrar un triángulo notable. Ahí ustedes ven un triángulo notable de 30-60, donde 2 raíz de 3 me representa la hipotenusa. Y este cateto
Vamos a mencionar con una letra, por ejemplo, H. Este puntito H es un ángulo recto ahí, en ese triángulo. Es un triángulo notable. La hipotenusa es 2 raíz de 13, quiere decir que el cateto opuesto a 30 es la mitad. O sea, raíz de 3. Muy bien. Ahora, la idea es encontrar cuánto mide BH. Opuesto a 60, raíz de 3 por la raíz de 3, obviamente que es 3. Ahí lo tenemos, 3. Ahora bien, voy a asignar a este angulito una medida. Le voy a llamar alfa. Ahí. ¿Y qué observan ustedes ahí? Que este ángulo que ustedes ven acá, fíjense el ángulo B, pero el obtuso es 90 más alfa. Fíjense el obtuso, 90 más alfa. Este es 90. Entonces el ángulo de arriba debe medir, obviamente, alfa. ¿Por qué? Porque 90 más alfa te da todo el ángulo externo en B, que es 90 más alfa. ¿Y qué aprecias? Un par de triángulos congruentes. ¿Dónde está, profe? Son triángulos rectángulos, ¿ah? Mira, vamos a este detalle que es muy importante. El triangulito que les voy a mencionar a continuación es el ADB. Chequen bien, por favor, ADB. El triángulo ADB es congruente, ¿ya? Es congruente a otro triángulo que justo aparece ahí, que también es triángulo rectángulo. Es el BHC. BHC. Ahora, son triángulos rectángulos. Ya tiene un ángulo recto, tiene la hipotenusa, opuesto obviamente a 90, y un ángulo alfa. Ya es esto congruente. Estamos hablando del caso ALA, ¿cierto? El caso ALA. Es más, mira, puedo agregar yo acá un ángulo de medida bolita roja al costadito. Alfa con bolita roja suman 90, y este es alfa y este es la bolita roja. Ahí está. Es ALA. ¿Ya? Entonces colocamos aquí el caso ALA. Muy bien. Eso indica que ya se debería de encontrar los ángulos. A ver, para eso debe existir una correspondencia. A lados de la misma medida se oponen ángulos de la misma medida, ¿no? En este caso, a la bolita roja se le opone X, a la bolita roja se le opone 3. Entonces, jóvenes, de ahí claramente se aprecia por congruencia de triángulos que la respuesta para este caso es justamente eso, 3 unidades, o en este caso 3 metros. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 3. En un triángulo ABC, F es el punto medio de AC y la mediatriz de AF contiene al vértice B. Si la medida del ángulo ABF es el doble de la medida del ángulo FBC, hay la medida del ángulo BCF. Muy bien, jóvenes. Entonces, ubiquemos a F punto medio de AC. Aproximadamente, F debe encontrarse por acá. Ahí está. Vamos a indicarle a F aproximadamente un punto medio. Por ahí debe ser. Ahí está F. Muy bien.
Y la mediatriz de AF. Bueno, indiquemos entonces el punto medio. Entonces, llamemos a esto 2K. Y como F es punto medio, el otro segmento también debe ser 2K. ¿De acuerdo? Ya, eso indica entonces que ahora puedo trazar la mediatriz de AF. Y justo va a contener al vértice B. Entonces, tracemos la mediatriz de AF. Como dice el ejercicio, debe contener al vértice B. Esta recta de color fucsia es la mediatriz de AF. Entonces, quiere decir que lo divide en dos segmentos iguales, K y K. Muy bien. Luego mencionan al ángulo ABF. Por supuesto, tenemos que trazar la línea BF. ¿Ya? Mencionan que el ángulo ABF, el que está acá arriba, es el doble de la medida del ángulo BCF. Bueno, llamemos entonces una letra característica de los valores angulares, como por ejemplo teta. ¿Ya? Ahí está. Teta viene a ser el ángulo BFC. FBC, perdón, FBC. Entonces, ABF vale el doble de teta. Pero como este también es una bisectriz, porque aparte de mediatriz es bisectriz, este sería el valor de teta. ¿Por qué? Porque en una mediatriz, ustedes tienen que considerar que el segmento AB y BF, ¿cómo son? Iguales. Y entonces, ambos triángulos son congruentes, por lo tanto también es bisectriz, teta, teta. Pero como el ángulo ABF este es el doble del otro, pues acá arriba aparece 3T. Te piden calcular la medida del ángulo BCF. ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces, vamos a denominar X al ángulo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, la idea para este ejercicio es utilizar el teorema de la bisectriz en congruencia. A teta le corresponde K y a teta le debe corresponder K. Pero entonces el trazo auxiliar sería, por supuesto, la distancia de F hacia el lado BC. Trazamos una perpendicular, ahí lo tenemos, y determinamos el valor de X mediante el triángulo notable. Si este es K, este es K. Como este también vale 2K porque se hipotenusa, en este triángulo rectángulo que ustedes ven acá, fácilmente deduces el valor característico de X. ¿Ya? Entonces la respuesta, ya que la relación es de 1 a 2, X te va a resultar igual a 30 grados sexagesimal. Ese vendría a ser la respuesta del ejercicio. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Pregunta número 4. En un romboide ABCD, P es un punto de BD. Entonces trazamos BD. Ahí está. Y ubicamos un punto P de BD. Vamos a suponer que esté por ahí. Ahí está. Luego dice, por el vértice A se traza una paralela a la diagonal BD.
Entonces, trazamos una recta paralela a BD. ¿Ya? Vamos a ver. Por A, por supuesto, ¿no? Aproximadamente debe estar por ahí la paralela. Muy bien. Esta recta, por supuesto, es paralela a la diagonal BD. ¿Ya? Creo que eso lo tenemos claro, ¿sí? Ya, muy bien, joven. Luego dice, corta intersecando la prolongación de CP. Entonces tenemos que prolongar CP. Primero la trazamos y luego la prolongamos, ¿no? Es como trazar de frente aquí. Ahí está. CP y luego se prolonga, es lo mismo que trazar de frente. Y lo corta exactamente, ¿ya? Ahí está, en el punto R. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Muy bien, te dan unos datos de CP igual a RP. Muy bien, jóvenes. Quiere decir entonces que podemos simbolizar que RP, ¿está bien? RP es lo mismo que PC. La palabra P es punto medio de CR. Te piden calcular AR. ¿Cuánto mide ese segmento AR? ¿Qué dato tenemos? BP es 12 unidades. Ahí está. Y PD 5 unidades. Ahí lo tenemos. Muy bien. Las ideas con respecto a un paralelogramo es la siguiente, ¿no? Según la teoría que se ha estudiado anteriormente, trabajen siempre con las dos diagonales, siempre y cuando una de las diagonales ha sido trazada. Por ejemplo, BD es una diagonal en este paralelogramo. Entonces, sería interesante y bueno, por supuesto, en uno de los procedimientos, trazar la otra diagonal. Si trazas esta otra diagonal, entenderás que los puntos de corte entre las diagonales es el punto medio. O sea, las diagonales se bisecan. Ah, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Que este segmento de aquí, AO, es igual que OC, por teoría, se biseca. Pero O también es punto medio de BD, claro, pero BD era BP más PD, o sea, 12 más 5, 17. Y si es 17, la mitad de 17 es 8,5. Quiere decir que esta parte sería 8,5. Y de O a D también sería 8,5. Pero como ahí hay 5 unidades, pues acá le faltaría simplemente 3,5. O sea, OP es 3,5. Entonces ustedes observen acá la característica de la base media. Hay un triángulo donde obsérvese que hay dos segmentos paralelos y cuyos extremos son los puntos medios de dos lados. Por ejemplo, fíjense ustedes en el triángulo ACR. Todo, por favor. ACR. O es punto medio de AC y P punto medio de RC. Por lo tanto, se aprecia
una base media, donde se señala que 3,5 es base media y X es la base. Por lo tanto, jóvenes, por el teorema de los puntos medios, X te va a salir el doble de 3,5. ¿Y eso a cuánto equivale? Muy bien. Equivale exactamente a 7. Y ese viene a ser la solución del problemita. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta 5. En la figura, BC es paralela a AD, también AM paralela a CD, CN mide 6 metros, DN 8 metros. Piden en el ejercicio la longitud del segmento que tiene por extremo los puntos medios de AB y CD. ¿Ustedes qué notan? Si BC es paralela a AD, ABCD es un trapecio. ABCD es un trapecio, donde te están pidiendo el segmento que une los puntos medios de los laterales AB y CD, o sea, la mediana o base media de ese trapecio. Nada más. Hay que encontrar BC y luego encontrar AD, luego aplicarle la formulita de la semisuma para poder encontrar la mediana o base media del trapecio mencionado. Muy bien, jóvenes. Ya. Miren el ejercicio, por favor, ahí se aprecia claramente el gráfico, mucho mejor, donde podemos hacer diversos trazos, como por ejemplo, la que estoy realizando a continuación, es para prácticamente, ¿ya? Completar lo que nosotros ya sabemos sobre el paralelogramo. ¿Sí? Ahí hay un paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, en este paralelogramo, que le voy a poner un nombre, por ejemplo, G, ya. Fíjate el paralelogramo AGCD. AGCD. ¿Por qué razón paralelogramo? Porque BC es paralela a D y solamente estoy completando. Entonces esa es la idea, ¿no? Completar para formar el paralelogramo. ¿Y por qué razón se hace eso? Por la razón siguiente, mira. Este angulito que voy a mencionar a continuación mide también teta por los alternos internos, por la popular Z. Y se observa acá, obviamente, un triángulo isósceles. ¿Te das cuenta? Ahora, completando los datos, este dice que vale 6. ¿Ya? Y esto de acá mide 8. Muy bien. Y tenemos que encontrar BC y AD nada más, luego aplicarle la formulita de la base media. Pero 6 y 8 te están sumando 14. Quiere decir que 14 viene a ser la longitud desde G hasta A. Entonces, como AG pertenece a un triángulo isósceles, este también sería 14. ¿Te diste cuenta o no? ¿Ves? Sería 14. Ah, qué bien, profe. Claro. Entonces, la idea es acercarnos para poder calcular BC. Y entonces se sospecha que este angulito de acá, miren el vértice B, en el vértice B, teta 90, el otro vendría a ser su complemento. ¿Cuánto sería? 90 menos teta. Ah, ya, lo podemos poner más pequeñito
para que se pueda apreciar aquí. Muy bien, profe. Ahora, sabemos que en un paralelogramo, en este caso AGCD, las medidas de los ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que el ángulo A, 2θ, es igual al ángulo C, que también debe ser 2θ. Muy bien. Eso es justamente lo que voy a colocar a continuación. Este ángulo vale 2θ. Y entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe darte 180. Concéntrate en este triángulo BCN nada más. BCN, nada más ahí. Tenemos 90 menos θ y 2θ. Por obvia razón y por la práctica que ustedes tienen, al sumar este ángulo también es 90 menos θ. Y se transforma en un isósceles. Por lo tanto, si este es 6, este también es 6. Y como AGCD es un paralelogramo, arriba tendría 14 más 6, 20. Y este de abajo tendría que ser 20. Y entonces, ¿qué te están pidiendo? El segmento que une los puntos medios de los lados AB y CD. En otras palabras, jóvenes, te están pidiendo cuánto es el valor de la mediana o base media de este trapecio. Por supuesto, lo que ustedes tienen que hacer ahí es expresar el punto medio. ¿Ya? Este es el segmento donde te piden calcular. Bien, para ello tendrías que hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, una X, donde sé que ustedes ya de antemano han encontrado el valor, ¿cierto? Ya. Entonces, para encontrar X, solamente es la semisuma de ¿quién? De 6, que es la base menor, y AD, la base mayor, 26 entre 2, y la respuesta exactamente tendría que ser eso. ¿Ya? 13. Esa es la solución. Bien, jóvenes, pregunta número 6. En la figura tenemos una circunferencia de diámetro AB. La medida del arco PAD es 160 y te piden que calcules el valor de X. Muy bien, vamos a colocar aquí el arco que está especificando de 160, que obviamente va indicado desde P, ¿verdad? Hasta D. Muy bien. Ahora, el ángulo que te piden es X, por supuesto, y tenemos que hacer una agregación acá, por favor. Podemos emplear una de las fórmulas principales, ¿ya? De el teorema del ángulo exterior, ¿cierto? ¿Ya? Pero quizás podemos emplear esto, miren. Chequen bien. Este angulito de acá, miren el ángulo P, por favor, viene a ser la suma de X más θ, ¿ya? Entonces aquí colocamos θ más X. Tú digas, ¿dónde, profe? Exactamente acá, mira. Chequea. Ahí está θ más X. Y luego podemos, por supuesto, indicar el valor del arco AD. Este arco AD es el doble de θ más X. ¿Verdad? ¿Ya? Ojo, ojo, el doble. El doble de θ más X. Ahí está. Muy bien.
También podemos asignar, haciendo un pequeño trazo, trazamos PB, ¿ya? Es una línea auxiliar, y donde el angulito que aparece acá, vamos a asignarle un valor tal como alfa. Se refieren, jóvenes, al ángulo PBA. PBA va a asumir un valor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Lo indicamos como alfa. Ya. Eso quiere decir que el arco AP debe ser el doble de alfa, porque alfa es inscrito, entonces AP va a ser el doble. Muy bien, entonces colocamos aquí el doble de alfa. Muy bien, jóvenes. Eso quiere decir que puedo plantear una ecuación. ¿Por qué? Porque el arco PAD mide 160. Entonces podemos establecer una ecuación, ¿cierto? Este arco, el doble de teta más x más 2 alfa te resulta 160. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a plantear acá dicha ecuación. Ahí está. 2 teta más alfa sumado con ¿quién? Con 2 alfa. Un poquito más grande. Muy bien. ¿Ya? Ya, esta suma, por supuesto, te va a resultar 160 grados. ¿De acuerdo? Podemos inclusive sacar la mitad. Y al sacar la mitad, tendríamos teta más alfa más x. Acomodando, por supuesto, teta más alfa más x, te resulta 80 grados. ¿Está bien? Hasta ahí yo creo que no hay ningún inconveniente. Ya. Y ahora tenemos que encontrar el valor de alfa más teta. Para ello vamos a usar, por supuesto, el ángulo inscrito de 160. Por ejemplo, trazamos BD. ¿Cierto? Ya trazamos BD. Si trazamos BD, entonces tendríamos ahí un angulito de 80 grados. Pero no olvidarse que este ángulo de acá es recto. Te digan, profe, ¿por qué es recto? Justamente porque AB es diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Es diámetro. Bien, jóvenes. Por ejemplo, el punto Q es el punto de corte de ED con BP. Acá hay un boomerang en esta partecita que lo he dibujado aparte aquí. Un dibujo exclusivamente en esta zona. Este punto Q, este es el punto B, este es el punto D. Y acá hay un ángulo recto. Muy bien. Vamos a agregarle los valores. Este alfa corresponde aquí. Y teta corresponde, por supuesto, aquí. Ahí está. Y Q vendría a ser el complemento de X. ¿Ya? Sería 90 menos X, que viene a ser este que está acá. El opuesto vendría a ser este que está aquí. 90 menos X. Ah, ya. Y entonces aquí puedes aplicar el boomerang para que puedas calcular alfa más teta. Entonces tendríamos acá, aplicando el boomerang, alfa más teta, o sea, alfa más teta más 90 menos X. Eso te resulta el ángulo que está en la parte externa, que es 90. Muy bien. ¿Y de ahí qué deduces?
obviamente deduces que alfa más teta, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A X. ¿Está bien? Eso es lo que deduces. Teniendo estas dos expresiones, ya, estas dos expresiones, obviamente puedo resolver ya el problema. Considerando, por ejemplo, estas dos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos establecer? Si alfa más teta es X, por supuesto que el valor de X te va a resultar 40 grados sexagesimales. ¿Ya? Ese viene a ser la respuesta del problemita número 6. Bien, jóvenes, pregunta número 7. En la figura, tenemos acá la figura principal, los puntos A, B, C y N son puntos de tangencia. Si BM es igual a MC, halle el valor de X. Muy bien. Bueno, para empezar, tenemos que determinar un ángulo por propiedad. Obsérvese que las dos circunferencias son tangentes exteriores en el punto N y la recta AC es una recta tangente común exterior. Por lo tanto, se cumple que el ángulo ANC es un ángulo recto, o sea, un ángulo cuya medida es 90 grados. Esa es una de las propiedades que se hace en clase. ¿Ya? Luego, vamos a ver esta propiedad que está acá de la circunferencia con dos tangentes. Cuando ustedes tienen este ángulo cuyos lados son tangentes a una circunferencia, lo primero que hacen es unir el centro con el punto exterior y se determina una bisectriz. Este ángulo es igual que el otro ángulo. ¿Está bien? Segunda propiedad. Cuando traces esta cuerda que une los puntos de tangencia, tú sabes que ese ángulo es recto. O sea, aquí es perpendicular. Y eso es justamente lo que voy a emplear acá. Según el dato que indica el problema, BM es igual a MC. Entonces, es lo mismo que este fuese punto medio. ¿Por qué? Porque justamente ese es el teorema, ¿no? Como estas distancias tangentes son iguales, el triángulo es isósceles. Por esa razón, al unir el punto externo con el centro, es perpendicular a esa cuerda. Ah, ya. O sea, quiere decir que no necesito trazar hasta el centro. No. Basta con unir hasta el punto M nada más y ahí se forma el ángulo recto. Ah. O sea que si yo uno A con M, es obvio que acá hay un ángulo recto. ¿Bien? AMC es recto. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Ahora veamos esta otra propiedad para recordar. Tenemos la circunferencia, la tangente, un ángulo. Supongamos que este ángulo sea teta. Es un ángulo inscrito. Su arco vale el doble. Y el ángulo semiinscrito formado aquí es el doble de teta. Por lo tanto, este vale 2 teta. Ahí está. El arco. Pero el ángulo es teta. Por choque y rebote, ya habíamos hecho en clases. Y eso es justamente lo que hay que hacer acá. Miren el gráfico, por favor.
Se debería hacer eso. ¿Dónde, profe? Pues acá, mira, chequea bien. Vamos a ubicarnos en este gráfico para poder interpretar ese dato. Miren, por ejemplo, aquí se nota, ¿ya? Que este angulito que está acá es teta, ¿ya? Ese es el ángulo semi-inscrito. Ahí está, ¿ya? Entonces, este arco NC, el arco NC es el doble de teta, el arco NC. Ah, muy bien. Entonces, vamos a calcular el ángulo NBM, que está en la parte superior. ¿Ya? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Miren, si este es teta, este arco vale el doble de teta. Si este es 2 teta, entonces el ángulo de acá arriba es teta. ¿Por qué? Porque este arco es común al ángulo semiinscrito y al ángulo inscrito. Ah, qué bien. Justamente esa es la propiedad que estábamos recordando. Ya. Y ahora, obsérvese un cuadrilátero que se denomina inscriptible. Por favor, miren ahí. El cuadrilátero ANMC. Se aprecia que es un cuadrilátero inscriptible, porque este ángulo N90 y el M90. En este tipo de ejercicios se cumple la propiedad de rebote. Ustedes ya conocen la propiedad de rebote, que estos ángulos deben de ser de la misma medida. En este caso, el ángulo en el vértice C es teta, por lo tanto debe rebotar ahí. Eso es lo que hay que buscar. ¿Dónde está exactamente? Es el ángulo NMA. NMA es teta. Hay que buscar. ¿Dónde está, profe? NMA. Eso se encuentra aquí, mira. Ahí está. NMA. ¿De acuerdo? Te dirán, profe, no se ve muy bien. Entonces, digamos que ahí. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí se nota este teta. Pasa acá. Efectivamente. Por el rebote. Pero no te olvides que este angulito es recto. Ah, ya. Y por supuesto, el ángulo que tú ves al costadito va a ser 90 menos teta. ¿Sí o no? ¿Está bien? Lo colocamos aquí el valor correspondiente a 90 menos teta. Muy bien. ¿Dónde, profe? Acá. Exactamente ahí en 90 menos teta. Ah, ya. Entonces ya salió, por supuesto. Mira el triángulo NBM. NBM. No olvidarse que si mientras este es teta, ¿ya? Su complemento, por supuesto, es 90 menos teta. Eso es lo que tenía que añadir nada más, ¿ya? El ángulo B mide teta. Ahí lo tenemos, el ángulo B. El X vendría a ser el N. Y el ángulo M es 90 menos teta. Justamente habíamos calculado. Ahí está. Entonces, por obvia razón, ya tienes el valor de X. ¿Está bien? Hasta acá lo escuché, muchachos. 90 grados sexagesimales. Ese viene a ser la solución del problema número 7. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta 8. En la circunferencia, tenemos acá inicialmente esta circunferencia, está inscrita en el trapecio AMNC.
pero también está inscrita en el triángulo ABC, cuyos lados miden 9, 7 y 8. Te piden calcular MN. Muy bien. Primer paso, lo que hay que hacer acá es determinar la semejanza de los triángulos que se observa en la figura. Rápidamente vemos que el triángulo pequeño MBN es semejante al triángulo ABC. ¿Cuál es la razón de la semejanza? Simplemente es que al ser MN paralela a AC, por ser trapecio, basta que MN sea paralela a C, el triángulo MBN es semejante al triángulo ABC. Los lados del ABC son 7, 8, 9. Por lo tanto, los lados de su semejante deben ser proporcionales. O sea que este vale 9K, ¿sí? El otro vale 7K. Y finalmente el otro vale 8K. Bien. Hemos aplicado correctamente la semejanza, pero eso lo tenemos por un momentito pendiente. Vamos a repasar una propiedad fundamental del tema de circunferencia. ¿Ya? Considerando P semiperímetro, que ustedes bien saben que es la suma de la medida de los lados entre dos, entonces, y siendo los lados A, B y C minúscula, como ustedes tienen el caso, se ha demostrado la teoría que se demuestra, o se ha demostrado por supuesto, ¿no?, que estos segmentos que a continuación estoy mencionando, determinados por los puntos de tangencia, son valores ya establecidos y conocidos en función del semiperímetro y de la medida de los lados. Muy bien, vamos a denotar. Este segmento que está contenida dentro de C es P menos B. Bueno, si tienen dudas, repasen la teoría de circunferencia 1. ¿Ya? Este segmentito también es P menos A. Y finalmente el otro segmentito es P menos C. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a ponerle acá nomás. A vendría a ser todo este lado. Eso es justamente lo que se tiene que emplear en este ejercicio. Entonces, para el triángulo total ABC, quiero que aprecies esta distancia de A hasta B. Nada más. Y te vas a dar cuenta que te sale en forma inmediata. ¿De acuerdo? Ya. Este segmentito, que le vamos a colocar una letrita, por ejemplo, T. Fíjense la distancia de T hasta B. De T hasta B, hagamos una comparación con la propiedad que está al costado. Para este caso es P menos B. Y este también tiene que ser P menos B. Pero B es el lado AC, en este caso el lado es 8. Por lo tanto, jóvenes, lo que siempre se tiene que hacer es visualizar esto, mira. Así con esa flechita, P menos B, el opuesto. Ahora, ¿cuánto vale P? P lo podemos calcular inclusive mentalmente, muchachos. P para el triángulo ABC, miren bien,
8 más 7, 16 más 8, 24. La mitad, 12. 12 viene a ser, ¿ya? Viene a ser el semiperímetro del triángulo ABC. Ahora, este segmento de TAB, como dice la propiedad, es semiperímetro menos lados opuestos. Como este es 12, a 12 le restas 8 y obtienes 4. Este segmentito es 4. ¿De dónde, profe? De T hasta B, aplicando esta propiedad que ya lo hicimos en clase. Muy bien. Pero ahora, quisiera que aprecies, por favor, un triangulito, miren, un triangulito. ¿Ya? En este caso, vamos a pintarlo de celestito. Miren ustedes, acá hay una propiedad muy interesante. Ya, ahí está. Se queda bien. Ese triangulito lo voy a comparar con el triángulo MBN. Se queda bien. ¿Ya? Ahí está. Voy a hacer una comparación. Miren la distancia. ¿Ya? En este caso, vamos a cambiarlo por la letra CMBN. Ahí está. Idéntico estamos haciéndolo. Esa distancia mide 4. La llevamos acá, joven. 4. Ahí está. 4. Muy bien. Pero, ¿qué significa este 4? Esa es una propiedad también muy interesante. Esta distancia viene a ser el semiperímetro del triángulo MBN. Eso también es una propiedad. Ah, ya, por supuesto. Pero, profesor, el triángulo MBN tiene lados, lo tenemos acá. ¿Cuáles son entonces? Coloquemos los lados. 9K, 7K y el otro vale 8K. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Que esta distancia de B hasta T es justamente el semiperímetro del triángulo MBN. Ah, ya. Entonces, apliquemos la propiedad. Vamos a ver por acá. Finalmente, una resolución algebraica. Ahí está. En la resolución, el 4 viene a ser igual al semiperímetro. ¿De quién? Del triángulo MBN. O sea, 9K sumado con 7K y sumado con 8K. Y por supuesto, todo esto dividido sobre 2. ¿Ya? Ahí está. Y de ahí sale el valor de K. ¿Y cuánto vale K? Por supuesto, 1/3. Ese es el valor de K. Pero a mí me están pidiendo en el problema MN. Entonces, rápidamente decimos que MN es igual a 8K, o sea, 8/3. ¿Y qué viene a ser esto? Por supuesto, viene a ser la solución del problemita. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, pregunta número 9. En la figura tenemos un cuadrado ABCD. Condiciones de los datos. AM3, MN2, halle el valor de BN. F es un punto cualquiera del arco AB. Muy bien. Jóvenes, sabemos lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes inscriben un cuadrado en una circunferencia, como las cuerdas son iguales, entonces los arcos también son iguales. Como hay 4 arcos congruentes de la misma medida, entonces cada arco debe medir exactamente 90 grados. Claro, cada arco. El AB también vale 90. Muy bien. Acá tenemos
una forma de recordar el ángulo inscrito. Chequea bien acá. Voy a tener que aplicar este teorema donde 790, este angulito debe ser 45 grados. ¿Ya? Entonces tracemos BF y FA. ¿Y qué cosa se nota? Que hay angulitos que miden exactamente 45 aplicando este teorema del ángulo inscrito. Por ejemplo, ubícate en el vértice F. En el vértice F hay 3 angulitos de 45. O sea, este angulito que está acá es de 45. Este también. Esos ángulos miden 45 grados. Y en el F también. Entonces, para una mejor visualización, quiero que todos ustedes observen este gráfico que lo tenemos acá. ¿Ya? Donde el triángulo BFM lo tenemos de celeste y tenemos 2 bisectrices, FN, que es bisectriz 45-45, y, por supuesto, acá lo que se hizo es prolongar BM. Eso lo vemos a continuación, pero por el momento coloquemos 45-45. Pero el ángulo DFA también es 45. Ahí está. Entonces, ¿qué hice yo? Prolongué BF. Mira BF como al prolongar se aprecia claramente que este es 45. ¿Cuál es la conclusión? Se observa en el triángulo celeste BFM hay una bisectriz interior FN y una exterior FA. ¿De acuerdo? FA. Ojo, estoy hablando de este gráfico que ves acá, es la misma que está acá. Y con los datos requeridos, como dice el problema, AM mide 3, MN mide 2, ¿ya? Y vamos a determinar el valor de BN. Como ya hicimos en clase este teorema, en la teoría de proporcionalidad con semejanza, estos puntitos señalados acá, por ejemplo, forman una cuaterna armónica. Profe, ¿qué punto forma la cuaterna armónica? Ahí lo tenemos. El B, el N, el M y el A. Todos ellos forman una cuaterna armónica. Y entonces, hay una propiedad sobre la cuaterna armónica. Justamente hemos hecho en la parte de la teoría, en proporcionalidad y semejanza. Se cumple una relación muy interesante, ¿no? Recuerden, el primer segmento es al segundo como el total es al tercero. Pero ¿quién es el primero? Cualquiera puede ser el primero, joven. Imaginemos que X es el primero, ¿ya? X. Y el segundo viene a ser 2. Muy bien. Y el total, la suma de B hasta A, todos esos segmentos suman X más 5. Pues ellos serán X más 5, que es la suma total. Y el tercero es 3. Ahí está. 3, exactamente. Y luego, ya tú al ojo sacas esta solución, ¿sí? ¿Ya? Entonces la respuesta va a ser exactamente 10. Entonces hemos empleado una de las propiedades de proporcionalidad que se denomina
cuaterna armónico. Simplemente, esta es una propiedad de la bisectriz interior y exterior, nada más. Y hemos hecho exclusivamente ejercicios desarrollados. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, pregunta número 10. En el esquema, ustedes tienen un rectángulo ABCD. Ahí lo tienen ustedes ahí, ABCD. Por supuesto, los ángulos rectos están en A, en B, en C y en D. Dato del problema, AB igual a DH. El producto de EF con DH te resulta 18. Y por supuesto, te piden calcular BH. Ya. Vamos a suponer que BH, la que te piden, es justamente el valor que indica acá. Otros datos que tenemos es que el producto de EF por DH es 18. Entonces quisiera que aprecies tú acá, por favor. Esta parte del dato lo voy a publicar aquí. Mira, EF, ya. A EF le voy a asignar una letrita, ¿ya? Le voy a poner A. ¿De acuerdo? El producto de EF que vale A multiplicado con DH que le voy a poner B, eso te resulta 18. ¿Ya? Ahí lo tenemos de dato, por supuesto. Te piden BH. Ya, en el gráfico principal, vamos a suponer que esto sea M y esto sea N. Entonces, recordando un teorema que lo tenemos acá, mira, parte izquierda inferior, la altura al cuadrado es igual al producto de M por N, ¿cierto? Entonces es justamente lo que hay que hacer acá, ¿ya? Acá hay que colocar el producto de M por N equivalente a X elevado al cuadrado. Ya tengo un dato. Muy bien. También sabemos que AB es igual a DH. ¿Está bien? Ya. Vamos a suponer que a AB le llamo B. Entonces DH, ¿cuánto vale? B. Y por lo tanto CD también vale B. ¿Cierto? Claro. Además, recuerden ustedes que como es isósceles el triangulito, el HDC, si este es alfa, el otro vendría a ser alfa también. O sea, el ángulo H que está dentro de ese triangulito, por supuesto que sería alfa. ¿Está bien? Por isósceles. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí, todos de acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Ya, ahora mira lo que voy a hacer para poder relacionar algunos elementos más. Voy a trazar una altura. En este triángulo isósceles, al trazar una altura, ustedes conocen el teorema. Debe caer en el punto medio. ¿Está bien? Entonces, como esta base es n, ya no sería n, sería n medios. Entonces colocamos n medios aquí y n medios allá. ¿Sí? Y a este puntito le vamos a llamar m, pues. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, para que el esquema quede claro y pueda aplicar una semejanza, miren el gráfico inferior derecho, donde están sombreados esos triángulos. El ángulo alfa sería el H, de la esquinita. El B sería esta línea. N medios, por supuesto, sigue siendo la misma. ¿Ya? M vendría a ser EH. ¿Está bien? Hasta ahí todos de acuerdo. Muy bien. Ahora, se trata de buscar una semejanza, pero para ello tenemos que completar un dato.
este dato que voy a completar sería el complemento de alfa. ¿Quién sería el complemento de alfa? Este que está acá. ¿Está bien? 90 menos alfa. Y este alfa sería este que está acá. Ah, y el otro también 90 menos alfa. Entonces los triángulos son semejantes. Y eso es justamente lo que tenemos que plantear acá. ¿Qué triángulos son semejantes? Eso lo vamos a ver a continuación. El triángulo EFH es semejante al triángulo HMD. Tal como ustedes aprecian ahí. ¿Ya? Son semejantes. Porque sus ángulos son iguales. Por lo tanto, sus lados homólogos son proporcionales. Entonces, para ello, hagamos la proporción respectiva. Empecemos, por ejemplo, del triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, utilizamos fíjense, acá, la flechita, por supuesto, que utilizamos la flechita. Ahí está, mire, a 90. ¿Quién se le opone? M, muy bien, M. Y a 90 aquí se le opone B. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, lo colocamos aquí, B. Luego, aquí hay otro dato, por supuesto, que también es válido. EF había colocado la letra A, ¿se acuerdan o no? Ah, muy bien, entonces colocamos aquí la letra A. Solo faltaba colocarlo nada más. ¿Ya? Ahí está. Entonces a 90 menos alfa se le opone A y a 90 menos alfa se le opone N medios. Ahí está. Exactamente ahí. Y luego haciendo el producto, ¿qué tenemos acá? Tenemos el producto de A por B, ¿ya? A por B es igual a M por N medios. O sea, M multiplicado por N. Y todo esto, por supuesto, dividido sobre 2. ¿Está bien? Ya. Si reemplazas, AB es 18, joven, y por 2, 36. Quiere decir que 36, ¿ya? 36 es igual a M por N. Pero M por N, ¿quién es? Claro, es X elevado al cuadrado. Y de aquí te resulta, pues, la solución del problemita. ¿Ya? Entonces aquí te sale el valor de X. Inmediatamente dices que X vale exactamente 6. ¿Y qué viene a ser eso? Por supuesto que viene a ser la resolución del problemita número 10. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 11. En el esquema inicial tienes un cuadrante AOB, donde OB es el diámetro de la semicircunferencia. L es punto de tangencia, puesto que desde A se trazó una tangente a la semicircunferencia. La tangente es a L, cuya prolongación corta en Q al arco AB. AO mide 10 unidades, te piden hallar el área de la región triangular OLQ. Bien, jóvenes, vamos a empezar acá. Ustedes ven aquí algunos dibujitos que me va a permitir resolver el ejercicio, ¿ya? Por lo pronto, quiero que aprecien lo siguiente. Esto también vale 10.
date cuenta que AO viene a ser muy bien, AO10, AL10, porque son tangentes a la semicircunferencia. Y obsérvese que el triángulo OAL es isósceles. Inmediatamente, sin pérdida de tiempo, trazamos una alturita de ese isósceles que justo va a caer perpendicularmente sobre la base OL, determinando un par de segmentos iguales. Le vamos a llamar K y por supuesto el otro va a ser K. Hasta ahí todo ok. ¿Ya? Entonces quisiera que vean ustedes por favor el dibujo de acá abajo. Sigan la secuencia de lo que estoy haciendo arriba y abajo. Por ejemplo, este vale 10, este es K y el otro vale K. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo ok. Veamos el angulito, miren. Vamos a suponer que esto sea alfa en el triángulo de arriba. Y abajo también voy a copiar igual. Si este es alfa y el ángulo de aquí es 90 menos alfa, entonces este angulito vale alfa. Y como esto también mide 10, ¿qué concluimos? Que este par de triángulos son congruentes. ¿Quiénes son? El OHA es congruente con el triángulo OLB. OLB. Por el caso ALA, como ustedes bien saben. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué podemos determinar? Vamos, ¿qué podemos determinar? Lo siguiente, miren acá. A alfa se le opone K, a alfa se le debe oponer K. Muy bien. Con eso concluyes que ese triángulo que tiene la relación de catetos de 1 a 2, alfa es conocidazo. ¿Cuánto vale alfa? Muy bien. La mitad de 53. O sea, popular 53 medios. Usted ve en el esquema de arriba, tenemos esta altura que también es bisectriz. Ah, ya. Entonces ya entendiste ahora que todo este angulito de acá, todo, exclusivamente todo, vendría a ser 53 grados. ¿Está bien? 53 grados. Ahí está. Me están pidiendo el área de la región sombreada. Lo vamos a llamar S al área de la región sombreada. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente, mira. Chequea bien. ¿Ya? Obsérvese que en esta propiedad de la parte inferior izquierda tenemos una circunferencia y una cuerda AQ. Si trazamos una perpendicular, este par de segmentos, ¿cómo van a ser? Iguales. Pero ¿cuánto vale? Eso lo podemos hacer dentro del mismo gráfico. Chequea bien, en la parte principal. De O, trazo una perpendicular a la cuerda AQ. Aprecia bien, por favor, la cuerda AQ. Ya está. Muy bien. Entonces quiere decir que hay un punto medio. La cuerda AQ se divide en dos partes iguales. Ah, qué bien. Como este es 53 y esta es la hipotenusa 10, entonces este cateto, esta perpendicular que tracé mide 8. Y el que está al costado, este mide 6 por triángulo de 37, 53. Pero de A a L era 10, joven. ¿Te acuerdas? A L era 10, por lo tanto este pedacito, ¿cuánto vale? Este vale 4. Ajá. Pero, pongamos acá, por ejemplo, M punto medio, ¿ya? Y hacemos una similitud acá. Mira. ¿Te diste cuenta? Claro, pues. AM es 6
Y entonces MQ también debe ser 6, pero este pedacito está faltando, lo cual le ponemos 2. Ya está. Y ahora aprecien el final de la solución del problema. Acá lo tenemos aparte. LQ mide 2 y la perpendicular que se trazó fue OM. Claro, OM fue la perpendicular que se trazó. ¿Y cuánto mide OM? OM está midiendo, como dice ahí el problema, 8. Ahí está. Y entonces te piden el área S. Entonces al ojo, el área será la base 2 multiplicado por la altura 8. Y por supuesto, todo esto dividido sobre 2. Entonces, en conclusión, el área te está saliendo 8 centímetros cuadrados. Muy bien, muchachos. 8 centímetros cuadrados. Ese viene a ser la solución del problemita. Bien, jóvenes. Problema número 12. En la figura se observa que 5 veces BC es igual al triple de AD. Por supuesto que es un trapecio ABCD. Además, el triple de MN es igual al doble de ND. Halle la relación entre el área de la región sombreada y el área de la región trapecial ABCD. Bueno, jóvenes. El primer dato, 5BC igual a 3AD, implica que BC es proporcional a 3 y AD proporcional a 5. ¿Qué tal si a BC le asignamos 6K? ¿Está bien? Entonces le vamos a asignar 6K. ¿A quién? A BC. Muy bien. Entonces lo colocamos aquí, 6K. Ya. Si BC es 6K, entonces AD sería 10K. ¿Ya? Va a trabajar, por supuesto, con valores enteros, ¿no? Ya a este le voy a llamar H. Simplemente H. ¿Ya está? Ahora, a ti lo que te piden en el problema es la relación entre el área de la región sombreada con el área de la región trapecial. Muy bien, ahorita vamos a colocar lo que te están pidiendo. También sabemos que MN es proporcional a 2 y ND proporcional a 3. Eso quiere decir que MN proporcional a 2K y aquí colocamos el valor correspondiente a 3K. Eso indica que aquí puedo colocar el área que corresponde, porque son proporcionales a los segmentos. Por relación de áreas, ahí sería 2S y 3S. Ahora bien, ¿se puede calcular S? Por supuesto. Para ti lo que te pide es 2S entre el área de la región total, que es del ABCD. Ya, eso es lo que te están pidiendo. Eso lo hacemos después, por supuesto, ¿no? Por el momento, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de S. ¿Ya? Muchachos, 2S, 3S, 5S es el área de la región triangular AMD. Entonces diremos, la región triangular AMD es 5S. ¿Y cómo se va a obtener su área? Multiplicando la base 10K con la altura H. ¿Está bien? Y todo esto, por supuesto, dividido sobre 2. Muy bien.
De ahí puedes obtener el valor de S, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto sería el valor de S? El valor de S sería, se va a muy bien, simplemente sale el producto de K multiplicado por H. Ese es el valor de S. Entonces, jóvenes, ya tenemos la solución del problema. ¿Por qué? Porque a ti te piden la relación entre 2S, colocamos aquí, pero ya no colocamos 2S, porque S ya lo conozco, vale K por H. Muy bien, dividido entre el área de la región ABCD. ¿Y cómo se calcula el área de la región ABCD? Mediana por altura. Como 6K y 10K son las bases, ¿cuánto es su mediana o base media? 8K. Entonces tendríamos acá 8K, que es la mediana. A eso lo multiplico por la altura, que en este caso es H. Nada más, mediana por altura. Y jóvenes, esto sale más que inmediato. ¿Sí o no? ¿Cuál es la clave? Exacto. Se va y te queda un cuarto. Y un cuarto es justamente la relación entre las áreas de la región sombreada y el área de la región trapezial. Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes, pregunta 13. En la figura, AB es diámetro de la semicircunferencia y DE es perpendicular al plano que contiene al triángulo ABC. Ya, muy bien. Y bueno, tratándose de plano, se supone que estamos ya en geometría del espacio, ¿no? Entonces, ya tenemos que imaginar las líneas en perspectiva. Generalmente lo que hay que tomar en cuenta, no verlo frontalmente, ni debemos tener alguna dificultad para entender cuando las figuras están en perspectiva, ¿no? No es frontal. Mira, chequen bien acá, por ejemplo. Estoy imaginando un plano que contiene a la región ABC, ¿no? Aunque podemos simular un poquito más de repente, ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es cuestión solamente de imaginación. Hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Muchas particularidades acá. Por supuesto, esto siempre se va a generar alguna duda, pero fíjense ahí ustedes, por favor, el plano H contiene a la región triangular ABC. Y como DE es perpendicular al plano, ese semicírculo que ustedes ven ahí también es perpendicular al plano H. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Siempre colocar el plano para tener una referencia, que es lo que estamos trabajando. ¿Ya? Pero es muy importante. Ahora bien, chequea bien acá dice, además, AB14, BC13 y AC15. Este triangulito ya se vio muchísimo en el tema de áreas de regiones triangulares. Lo que hay que tener en cuenta es conocerlo de memoria esto. Cuando tú trazas la altura al lado de 14, lo puedes calcular el área por la fórmula de Herón. Y una vez que ya calculaste por la fórmula de Herón, que justamente vale 84, porque ustedes ya lo saben, con 13, 14, 15, el área de 84, esta altura se prueba que también es 12. Además de 12, este vendría a ser 9. Y por supuesto, el otro viene a ser 5. Se han formado triángulos pitagóricos.
Y recuerden ustedes que este angulito de acá también tiene un valor muy conocido, ¿sí? Esto vale 53 gramos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, conocer básicamente esto. Ahora bien, me piden calcular la distancia del punto D a la base media MN. ¿Qué es base media? Es el segmento que une los puntos medios de los lados de un par de triángulos. Ahí está. Entonces hay que calcular la distancia de D a MN. Por supuesto, para poder hacerlo se necesita repasar el teorema de las tres perpendiculares. ¿Se acuerdan ustedes del teorema de las tres perpendiculares? Ahorita mismo lo vamos a ver. ¿En qué consistía? En primer lugar, una recta perpendicular a un plano dado, tal como lo estoy haciendo a continuación. Y luego tendría que tener acá una recta contenida en el plano H. Y después habría que trazar otra recta perpendicular a esta recta que está contenida en el plano. Pero esa recta debe ser perpendicular a esta, ¿no? Nótese que se puede apreciar que acá es recto y por ser la primera perpendicular al plano, hay que dibujarlo así. Esto lo podemos llamar L2, ¿te acuerdas? ¿Sí? Este es L1, la primera. Y finalmente la tercera sería uniendo un punto cualquiera de L1 con el pie de la segunda. Y entonces ahí prácticamente obtiene la tercera perpendicular, justo en este puntito. Esa viene a ser la L3. Esta es una forma de repasar lo que tengo que calcular. D viene a ser la L1. Eso es justamente lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya, jóvenes? Esta es la L1. ¿De acuerdo? Está muy bien. Es la L1. ¿Y dónde está la recta contenida en el plano? La recta contenida en el plano es esta de azul, que vamos a llamarle M. ¿Ya? Ahí está la recta contenida en el plano. Para nuestro caso, ¿quién es? Es justamente la recta que contiene a la base media. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Mira acá, por favor. La recta que contiene a la base media. Ahí está. Muy bien. Esta viene a ser la recta contenida en el plano. Y luego hay que trazar desde E una perpendicular a esa recta. Entonces eso no es muy difícil porque solamente tenemos que hacer lo siguiente. Ahí está, bien. ¿Viste? Ahí está. Y como que tiene que ser perpendicular, entonces no olvidarse del ángulo recto acá. ¿Cierto? Claro. ¿Ya? Muy bien. Y también en E debe ser perpendicular acá. Muy bien. Hasta ahí, todo perfecto. ¿Qué tenemos que calcular? La distancia de D a la base media MN. Por supuesto, ustedes ya intuyen que tengo que usar la tercera perpendicular. Profe, ¿desde dónde? Justamente desde D hasta este pie. Se une y se coloca un ángulo recto acá. Entonces, esta es la distancia que tengo que calcular. ¿Ya? Vamos a llamar D a esa distancia que pide. Ya está, ahí está, D. ¿Y cómo calculo D? Por supuesto, con el teorema de Pitágoras. Pero antes de ello, hay un dato que ED justo vale 3 raíz de 5. Entonces colocamos acá 3
raíz de 5. ¿Ya? Vamos a colocar aquí 3 raíz de 5. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular este segmentito? Por ejemplo, el segmentito EG. ¿Cómo calculo EG? Ahora, date cuenta de que AB es paralela con MN. O sea, con esta recta es paralela a B, por ser base media. Entonces, por teoría, si es perpendicular en G, también tiene que ser perpendicular ahí. Y si ustedes hacen el trazo correcto, miren acá en el triángulo celeste, estoy dibujando la base media MN. Y la base media, por ser paralela a B, entonces acá también tiene que formar un ángulo recto. Pues ya no sería 12, cada segmento se divide en dos partes, iguales, 6 y 6. Y este es el puntito E, que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces el segmento que tú ves acá, ¿quién es? Claro, ese es 6. 6 es el segmento perpendicular, ¿de acuerdo? El segmento perpendicular determinado por esta base media. Entonces, solamente tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Dónde, profe? Acá lo vamos a hacer, mira. Ubícate en el triangulito DEG. Ya. Ahí vas a emplear el teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia que me piden, ¿ya? Elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de 6, que vendría a ser 36, más 3 raíz de 5 al cuadrado, que es 45. Muy bien. De ahí ya pues sale la solución del problema, ¿cierto o no? Entonces, inmediatamente 81, raíz de 81, dicha distancia te va a salir exactamente 9. ¿Y qué viene a ser ello? Por supuesto, joven. Esa viene a ser la respuesta del ejercicio número 3. Bien, jóvenes, pregunta número 14. En una pirámide V, A, B, C, D, E, F, la base es una región hexagonal regular. Viéndolo frontalmente sería como esta que está acá. Frente a nosotros hay una región hexagonal regular, ¿no? ¿Qué propiedades tenemos que saber de la región hexagonal regular? Su área, ustedes saben que se calcula como 6 veces el área de una región triangular equilátera del lado A. ¿Cierto o no? Eso ya lo sabemos fundamentalmente. Pero hay otra propiedad más que hay que saber. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la siguiente. Tú trazas una diagonal, pero la menor de ellas, porque hay otras que son mayores. El valor de esa diagonal equivale a el producto de su lado multiplicado por la raíz de 3. ¿Ya? O sea, sería A raíz de 3, tal como ustedes observan ahí. Ya. Eso es un dato, por supuesto, ¿no? Luego tenemos acá AB, que mide 2, o sea, significa que la arista básica mide 2. Para todos los casos, jóvenes, para todos los casos, porque es un hexágono regular, la base vale 2, la arista básica. Y acá hay un par de diedros, mira. Este par de diedros tiene dos aristas, el AF y el FE. Por ejemplo, dibujemos el diedro VAFD. Ya está, VAFD. O sea,
El ángulo formado por los triángulos VAF y AFD. Por supuesto, tenemos como dato VD perpendicular al plano del hexágono regular. Entonces, trabajemos con el teorema de las tres perpendiculares. Tú quieres dibujar el diedro VAFD, utiliza el teorema de las tres perpendiculares como se hizo en la teoría. La primera perpendicular es VD, la segunda estoy trazando a continuación, joven, mira. ¿Ya? Pero justamente voy a emplear la propiedad que tienen acá. Claro. Solo te basta con unir DF, así como esta. No te olvides que aquí es perpendicular. Miren por favor ahí. Es perpendicular. Ah, profe, entonces significa que este angulito es recto, por supuesto. Ese angulito es recto. O sea, el ángulo AFD es recto. Entonces tenemos la primera perpendicular, VD, la segunda, DF, y por supuesto la tercera está dentro de esa región triangular, VAF, de color amarillo. Ahí está. Y el ángulo que están mencionando sería el ángulo que está aquí. Este es el ángulo. ¿Ya? El ángulo que voy a colocar aquí es el diedro, porque justo en F hay dos ángulos rectos. Vamos a llamarle alfa aquí. Ahí está. ¿Ya? No te olvides también que acá es 90, pues, ¿no? En este lado es 90. Muy bien, joven. Ahora vamos a ver el diedro VEFD. VEFD. Ah, interesante. La primera perpendicular sigue siendo VD, pero la segunda perpendicular la vamos a trazar en la prolongación de FE. ¿Por qué? Porque justamente el ángulo del hexágono regular es 120. Por eso que es importante hacer lo que estoy haciendo acá. Prolonga FE y desde D le trazo la perpendicular. Vamos a explicar por qué. El ángulo interno de un hexágono regular es 120. Eso lo sabemos de memoria por teoría. ¿Está bien? Ya, ahí está 120. Pero el que está al costado es el suplemento, que vale 60. Ahora ustedes entenderán que la perpendicular que se trace debe estar en la prolongación, ¿cierto? En la prolongación de FE. Muy bien. Ahora tenemos un ángulo de 60, un ángulo de 30. Y vemos acá algo muy interesante. La primera perpendicular es VD. Ahí tenemos que el ángulo recto. Luego la segunda está sobre la prolongación de FE. Le vamos a llamar GD. Y la tercera sería uniendo G con V. Ah, ya, interesante, profe. Ahí está. Y el diedro VFED viene a ser la medida de este angulito que está acá. Dice que este angulito diedro con el alfa son complementarios. Entonces le voy a colocar teta. Entonces, ¿qué diremos? Bueno, decimos que teta sumado con alfa te va a resultar 90 grados. Son complementarios. Ahí está. Eso quiere decir que acá el angulito dentro de ese triángulo GDV es alfa, y con eso podría de repente encontrar la solución del problema. Nótese que el triángulo EGD es de 30 a 60, donde la hipotenusa es 2, por lo tanto este es 1, joven. 1. Y al costado tiene que ir ¿cuánto?
Claro, raíz de 3. Muy bien. Entonces colocamos aquí raíz de 3. Ahí está. ¿Ya? Además, por la teoría del hexágono regular, FD viene a ser arista por la raíz de 3, o sea, vale 2 raíz de 3. Colocamos aquí también, entonces, 2 raíz de 3. Listo. Entonces, vamos a hallar el valor de VD, que viene a ser la altura, pues, ¿no? Tú sabes que la altura es importante para calcular el volumen. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, tengan en cuenta algo muy interesante que voy a escribir acá. Fíjate, los triángulos FDV y GDV son semejantes. Entonces, como son semejantes, ¿qué va a pasar con los lados homólogos? Proporcionales. Entonces, tenemos que hacer una proporción muy interesante acá. ¿Cómo? A ver. Vamos al triángulo FDV. A alfa le corresponde H. Ya, muy bien, ahí está. Y en el triángulo GDV, a alfa le corresponde raíz de 3. Ahí está. Ya. Hasta ahí todo normal. Volvemos al triángulo FDV. El otro cateto vendría a ser 2 raíz de 3. Ajá. Entonces colocamos aquí el otro cateto, 2 raíz. Y en el triángulo GDV, el otro cateto es raíz de 3. ¿Cierto? ¿Está bien? Claro, por supuesto. Si quiere, volvemos a hacerlo acá. A alfa le corresponde H, a alfa le corresponde raíz de 3. El otro cateto, 2 raíz de 3. ¿Está bien? Y el otro cateto es otra vez H. Entonces de aquí te sale el valor de H. H es igual raíz de 6. Muy bien. Ahí tenemos, raíz de 6. Teniendo la altura y el área de la base, podemos calcular su volumen. Entonces, vamos a calcular el volumen. El volumen lo vas a calcular como área de la base. Por eso es importante recordar acá el área de la base. Ya no sería el valor de A para nuestro caso. Lo vamos a cambiar por 2. ¿Está bien? Está 2. Todo esto que está acá es 2. Para simular la solución del problema. ¿No? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. 2. Ya. Con esto se puede calcular ya el área de la región hexagonal. Lo cual lo puedes hacer en forma inmediata, ¿no? ¿Cómo así, profe? Fácil, mira. Del centro lo unes y forma 6 equiláteros. Simplemente. ¿Cuál es el área de un equilátero? Lado cuadrado, raíz de 3 sobre 4. O sea, raíz de 3. Multiplícale por 6. Lo cual sería 6 raíz de 3. Ahí está. 6 raíz de 3. Ya. Luego, multiplico por la altura. En este caso, H. Área de la base por la altura sobre 3, H. Pero H, joven, H, ya tiene un valor. ¿Cuál es?
raíz de 6. Raíz de 6. Entonces, colocamos aquí el producto raíz de 6. Muy bien, muy bien. Y todo esto dividido sobre 3, porque es área de la base por la altura dividido sobre 3. Listo. Entonces de ahí, conclusión, jóvenes, este problemita ya salió. La respuesta vendría a ser, simplificando, 6 raíz de 2. Ese viene a ser el volumen de dicha pirámide.